¿Quieres tener un día verdaderamente bendecido hoy? Entonces escucha esto con atención, porque si llegaste hasta este video, no fue por casualidad. Hay secretos en la historia de la fe cristiana que han sido escondidos por siglos, verdades que muchos poderosos han tratado de enterrar para siempre. Hoy te vas a enfrentar a uno de esos secretos, uno que tiene que ver directamente con Jesús, con los templarios y con un despertar espiritual que podría sacudir a toda la humanidad. Este no es un video cualquiera. Lo que vas a escuchar aquí no lo vas a encontrar en sermones comunes ni en libros autorizados por las grandes instituciones religiosas. Porque lo que vamos a revelar tiene el poder de transformar tu relación con Dios, de abrir tus ojos y de despertar tu alma. Vamos a hablar de pactos ocultos, manuscritos prohibidos y de la verdadera razón por la cual los caballeros templarios fueron perseguidos y eliminados. Si crees que ya lo sabes todo sobre Jesús, prepárate para cuestionarlo todo. Porque esta historia no comienza en los evangelios, sino en los rincones más oscuros del templo de Salomón. Y si te atreves a seguir hasta el final, puede que descubras que hay una parte de tu fe que ha estado dormida todo este tiempo. Y ahora escucha esto con atención. Si quieres que tu día sea verdaderamente bendecido, suscríbete al canal y deja tu me gusta ahora mismo. Porque quien no comparte la palabra, no recibe la bendición. Así de claro. Únete a esta comunidad de fe porque estamos despertando almas y la próxima puede ser la tuya. Durante siglos, el nombre de los caballeros templarios ha estado envuelto en una neblina de misterio, poder y acusaciones de herejía. Pero, ¿quiénes fueron realmente estos hombres que juraron sus vidas al servicio de Dios y terminaron perseguidos por la misma iglesia que decían proteger? Fundada en el año 1119, la Orden del Temple surgió con un objetivo oficial: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Jerusalén tras las cruzadas. Pero detrás de esa fachada militar y religiosa había una misión mucho más profunda. Aquellos caballeros no solo defendían cuerpos, defendían un legado espiritual. Se consideraban elegidos, guardianes de un conocimiento sagrado que solo los puros de corazón podían comprender, y eso los hacía peligrosos. Su estructura era diferente a cualquier otra organización militar de la época. Juraban pobreza, castidad y obediencia, como los monjes, pero también eran expertos en estrategia, combate y construcción. Dormían con la ropa puesta, ayunaban, oraban, día y noche, y muchos creían que recibían visiones espirituales en sus vigilias nocturnas. Eran hombres de fe extrema, pero lo que realmente los distinguía era su hambre de conocimiento. En lugar de aferrarse únicamente a los dogmas de la Iglesia de Roma, los templarios exploraban textos antiguos, estudiaban las raíces hebreas del cristianismo e incluso mantenían contacto con sabios musulmanes y judíos. Ellos buscaban algo más: la verdad original, la sabiduría perdida. Esa búsqueda los llevó a excavar bajo el monte del templo en Jerusalén, donde antes se había alzado el legendario templo de Salomón. Y aquí es donde la historia comienza a desmoronarse para algunos y a despertar para otros. Se dice que allí encontraron manuscritos, reliquias y artefactos con un poder espiritual inimaginable, documentos que cuestionaban los relatos oficiales sobre Jesús, revelaciones que ponían en duda siglos de interpretación religiosa. ¿Te imaginas a un grupo de guerreros descubriendo un mensaje original de Cristo, diferente al que se predicaba desde el púlpito? Eso fue lo que los convirtió, no en héroes, sino en amenazas. Porque quien posee la verdad, posee el poder. Muchos aseguran que los templarios descubrieron escritos que hablaban de un Jesús más humano, más profundo, más sabio, uno que enseñaba sobre el reino de Dios como una experiencia interior
no como un sistema religioso. Estos textos habrían sido cuidadosamente escondidos y protegidos por la orden, transmitidos solo a los más fieles. Por eso, cuando su influencia creció demasiado, el Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia, los acusó de herejía. Torturas, confesiones forzadas y ejecuciones en la hoguera siguieron. Pero lo que no pudieron destruir fue la semilla que plantaron. Una semilla que hoy todavía brota en los corazones que buscan a Dios más allá de los muros institucionales. Comprender quiénes fueron realmente los caballeros templarios es abrir una puerta espiritual que muchos temen cruzar. Porque al hacerlo, comenzamos a entender que hay verdades que no fueron eliminadas, solo escondidas. Ellos no adoraban al poder, adoraban la verdad. No servían a reinos terrenales, sino a un reino invisible, uno que está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Si hoy estás aquí, es porque también has sentido ese llamado, ese anhelo de algo más profundo, más auténtico. Y esta es solo la primera revelación, porque lo que viene a continuación puede sacudir todavía más las bases de tu fe. Sí, estás listo para seguir. Jerusalén no era solo un punto geográfico estratégico para los caballeros templarios. Para ellos, esa ciudad sagrada era el centro mismo de una promesa divina, un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Cada piedra, cada ruina, cada susurro del viento entre sus murallas tenía un significado espiritual. No es coincidencia que hayan establecido su cuartel general en el Monte del Templo, el lugar exacto donde una vez se alzó el Templo de Salomón. ¿Por qué allí? Porque los templarios sabían, o al menos creían fervientemente, que bajo esas ruinas yacía un conocimiento escondido, una sabiduría que podía cambiar la manera en que el mundo entendía a Dios. Ellos no buscaban oro ni poder político, buscaban revelación. Durante sus excavaciones en el templo se dice que encontraron pergaminos antiguos, rollos escritos en hebreo, arameo y griego que no coincidían con los evangelios canónicos. Algunos hablan de registros que contenían enseñanzas secretas de Jesús, otros de textos que ampliaban los mensajes de los profetas y hasta de profecías no incluidas en el canon bíblico. ¿Qué contenían exactamente esos escritos? Nadie lo sabe con certeza, pero una cosa es clara: lo que encontraron allí los transformó para siempre. Se convirtieron en más que una orden militar. Se volvieron portadores de un mensaje alternativo, uno que desafiaba el control que Roma había ejercido sobre la fe durante siglos. Ese acceso a textos sagrados no autorizados cambió radicalmente su forma de entender el cristianismo. Ya no veían la fe como un conjunto de reglas impuestas, sino como una experiencia directa con lo divino. Comenzaron a estudiar prácticas antiguas, símbolos hebraicos, mapas astronómicos relacionados con profecías y los llamados nombres sagrados de Dios. Muchos de esos conceptos se alejaban del dogma tradicional y entraban en lo que hoy llamaríamos misticismo cristiano. ¿Acaso Jesús enseñaba cosas que fueron deliberadamente omitidas por los primeros concilios? ¿Y si los templarios descubrieron eso y por eso fueron perseguidos hasta la muerte? Además, su presencia en Jerusalén les permitió interactuar con comunidades judías y musulmanas, algo impensable para la mentalidad cerrada de Europa. Aprendieron sobre los textos del Zohar, del Talmud, del Corán, y encontraron puntos en común que los acercaban a una comprensión universal del Creador. Esto los llevó a formar una cosmovisión única, una teología secreta que ve a Dios más allá de una religión organizada. Y fue justamente esa apertura la que los convirtió en enemigos del sistema, porque cuando un grupo de hombres encuentra una verdad que libera el alma, ya no se puede controlar su fe con miedo. Así, la conexión entre los templarios y los textos sagrados de Jerusalén no fue un accidente histórico.
Fue parte de un plan divino. Ellos fueron enviados allí por algo mayor, para descubrir una parte perdida del mensaje de Jesús. Una parte que aún hoy muchos niegan, pero que late en lo profundo de cada corazón hambriento de Dios. Y si esta historia ya empieza a agitar tu espíritu, espera a conocer lo que los templarios encontraron bajo las piedras del templo. Lo que viene a continuación es una de las revelaciones más peligrosas y sagradas jamás contadas. La historia oficial guarda silencio, la arqueología duda y la Iglesia teme. Pero los relatos antiguos y los documentos prohibidos coinciden en algo. Los caballeros templarios no regresaron de Jerusalén con las manos vacías. Aquellos que excavaron durante años bajo las ruinas del templo de Salomón encontraron algo tan poderoso, tan espiritual, que decidieron esconderlo del mundo. ¿Qué era aquello que los transformó de simples guerreros a portadores de secretos milenarios? ¿Qué encontraron bajo el suelo sagrado que desafió la autoridad de los reyes y la estructura de la Iglesia? Algunos dicen que fue el Santo Grial, otros evangelios perdidos. Pero lo cierto es que encontraron algo que los convirtió en amenaza y mártires. Una de las teorías más consistentes afirma que hallaron textos que revelaban enseñanzas ocultas de Jesús, documentos que mostraban un mensaje menos institucionalizado y más humano. Un Cristo que enseñaba el poder de la conciencia, del amor incondicional, del reino de Dios como experiencia interior. No se trataba solo de dogmas, sino de prácticas espirituales, de contacto directo con lo divino sin intermediarios. ¿Te das cuenta del impacto de eso? Si las personas supieran que pueden hablar con Dios sin necesidad de estructuras religiosas, todo el sistema caería. Y los templarios sabían que habían tocado una llama peligrosa, pero divina. También se habla de la existencia de artefactos sagrados, la mesa de los panes de la presencia, el arca de la alianza, o incluso los restos de manuscritos pertenecientes a la biblioteca del templo original. No sabemos con certeza qué estaba allí, pero lo que sea que hayan encontrado cambió para siempre el rumbo de la orden. Comenzaron a construir templos por toda Europa con códigos simbólicos ocultos, mapas astronómicos grabados en piedra y referencias a pasajes bíblicos que no estaban en la Biblia oficial. ¿Por qué? Porque sabían que el conocimiento espiritual no podía ser enterrado para siempre. Había que preservarlo, aunque fuera en silencio. La gran mayoría de estos hallazgos jamás fue revelada abiertamente, pero algunos detalles escaparon al tiempo y a la censura. Los iniciados en ciertos niveles de la orden hablaban de la luz que no puede ser apagada, de la palabra que fue silenciada por el imperio y de la sangre divina que aún corre en la tierra de los hombres. Estas frases, aunque poéticas, eran mensajes cifrados de lo que los templarios habían descubierto. Una conexión directa entre Jesús y los misterios escondidos por generaciones. No buscaban oro, buscaban la verdad que libera, y eso los convirtió en blanco de una conspiración que culminó en su exterminio. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué la Iglesia y la monarquía temieron tanto lo que ellos hallaron? Porque si las masas supieran que el verdadero templo está dentro del corazón, que la comunión con Dios no necesita mediadores, que la salvación está al alcance de los humildes y no de los poderosos, todo el sistema se desmoronaría. Lo que los templarios encontraron bajo el templo de Salomón fue más que un objeto o un pergamino, fue una llave espiritual, y esa llave hoy está frente a ti. Solo los que tienen el coraje de buscar serán los que descubran lo que realmente significa seguir a Cristo. ¿Puede una orden militar, nacida más de 1000 años después de la crucifixión de Jesús, tener una conexión directa con Él? Para muchos, esta idea roza lo imposible.
Pero para quienes han investigado más allá de la historia oficial, esta hipótesis no solo es viable, es reveladora. Los templarios afirmaban no solo proteger a los peregrinos cristianos, sino custodiar un legado espiritual directamente vinculado a Jesús. Algunos manuscritos apócrifos y tradiciones esotéricas sostienen que los templarios no seguían al Cristo que Roma construyó, sino al Jesús real, al Maestro de sabiduría, al hombre Dios que hablaba de un reino interior, de una luz que no necesita templo para brillar. Ese era el Cristo que ellos conocían y defendían. Existen teorías que afirman que los templarios eran herederos de una línea de conocimiento secreta transmitida por los primeros discípulos. No es casualidad que muchos de sus rituales internos incluyeran símbolos hebraicos, referencias a María Magdalena y palabras arameas utilizadas por Jesús. En sus templos y fortalezas se encuentran aún hoy inscripciones en lenguas bíblicas antiguas y representaciones de escenas que no aparecen en los evangelios tradicionales. ¿De dónde sacaban ese conocimiento? ¿Por qué reproducían escenas de la última cena de forma distinta? ¿Qué sabían sobre Jesús que los demás no sabían o no querían aceptar? Uno de los puntos más debatidos es la supuesta creencia de los templarios en un linaje de sangre de Jesús. Algunos textos antiguos sugieren que ellos poseían documentos que afirmaban que Jesús tuvo descendencia y que esa línea fue protegida en secreto por generaciones. Aunque la Iglesia ha considerado esto una blasfemia, la lógica templaria no era escandalosa. Si Jesús fue completamente humano, ¿por qué no podría haber tenido una familia? Más allá de lo literal, los templarios creían que esa descendencia podía ser también espiritual, personas destinadas a guardar su mensaje puro, sin adulteraciones, sin manipulación imperial. Lo más impresionante es cómo esa relación secreta entre Jesús y los templarios se manifiesta en la forma en que vivían. A diferencia de otras órdenes religiosas, ellos no dependían de jerarquías para acercarse a Dios. Creían en la comunión directa, en la introspección, en el poder de la conciencia. Rezaban en silencio, ayunaban por largos periodos, meditaban en criptas y cavernas. ¿Te parece familiar? Porque eso es exactamente lo que hacía Jesús en los momentos clave de su vida. Los templarios no solo lo adoraban, lo imitaban. Y eso, para los poderes establecidos, era inaceptable. Así, más que una relación simbólica, los templarios vivían una conexión espiritual con Jesús que desafiaba la versión oficial. Ellos no necesitaban estatuas ni reliquias, porque sabían que el verdadero legado de Cristo no estaba en la cruz, sino en el mensaje. Un mensaje que prometía libertad interior, comunión con el Padre y vida eterna aquí y ahora. Si te has sentido desconectado de la espiritualidad fría y repetitiva que muchas veces se enseña hoy, tal vez lo que estás buscando es ese mismo Cristo que los templarios siguieron en secreto. Y lo que viene en el próximo capítulo puede abrir aún más tus ojos espirituales. Durante siglos, solo se nos permitió leer una versión cuidadosamente seleccionada de los evangelios. 4 libros, aprobados en concilios llenos de disputas políticas y religiosas. Pero, ¿sabías que existieron decenas de otros escritos que hablaban de Jesús, sus enseñanzas, sus discípulos y su visión espiritual? Estos evangelios, hoy llamados apócrifos, fueron considerados peligrosos por una simple razón. Revelaban un Cristo que no servía al poder institucional. Y fueron justamente esos textos, los olvidados y prohibidos, los que los caballeros templarios habrían descubierto, preservado y transmitido en secreto entre sus iniciados más fieles. Uno de los más impactantes es el Evangelio de Tomás, un compendio de enseñanzas que presenta a Jesús como un guía interior,
un maestro del alma que no exige rituales, sino transformación. El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, dice uno de los pasajes. Para los templarios, este tipo de mensaje era la confirmación de que la verdadera fe no dependía de catedrales ni sacramentos, sino de una relación directa y viva con el Espíritu. Estos evangelios no hablaban de pecado original ni de condenación eterna. Hablaban de despertar espiritual, de conexión con el Padre sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Otros textos, como el Evangelio de María Magdalena, mostraban a una mujer como discípula principal de Jesús, una guía espiritual, alguien que entendía su mensaje mejor que muchos hombres. ¿Puedes imaginar lo revolucionario que eso era para una iglesia dominada por estructuras patriarcales? Estos escritos fueron rechazados, tachados de herejía y eliminados de la historia oficial. Pero no desaparecieron por completo. Los templarios, obsesionados por la verdad, los recopilaron y, según varios investigadores, los protegieron en sus fortalezas y bibliotecas secretas a lo largo de Europa. La sabiduría que el sistema llamó peligrosa, ellos la llamaban luz divina. Y no solo eran textos, también eran conocimientos espirituales profundos, prácticas de oración silenciosa, respiración consciente, contemplación de los nombres sagrados de Dios. Técnicas que hoy podríamos asociar con el misticismo cristiano, pero que en su tiempo fueron vistas como amenaza al orden establecido. Los templarios no temían estas prácticas. Al contrario, las abrazaban como herramientas para acercarse a lo divino, porque sabían que Dios no se esconde detrás de altares dorados, sino en la sencillez de un alma que busca con sinceridad. Ellos entendieron que el conocimiento espiritual era el arma más poderosa contra el control y la ignorancia. Por eso, cuando hablamos de evangelios ocultos y sabiduría prohibida, no estamos hablando solo de textos perdidos. Hablamos de una visión de Cristo que fue silenciada porque empoderaba al creyente, lo hacía libre, lo conectaba con su propósito eterno. Los templarios no fueron herejes, fueron guardianes. Ellos protegieron las verdades que podían despertar a la humanidad. Y hoy, tú también puedes abrir esa puerta, pero prepárate, porque lo que viene a continuación revela por qué el Vaticano temía tanto a esta orden y por qué, al descubrir su verdad, tú nunca volverás a ver la fe de la misma manera. Cuando una verdad es demasiado poderosa para ser controlada, el sistema la declara peligrosa. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los caballeros templarios. Al principio fueron aclamados como héroes de la fe. Se les dio poder, tierras, castillos y autoridad para cruzar fronteras sin rendir cuentas. Pero cuanto más sabían, más amenazaban a quienes vivían del silencio. El Vaticano, que en ese entonces era no solo una institución religiosa, sino un poder político descomunal, empezó a ver en los templarios un enemigo disfrazado de aliado. ¿La razón? Habían encontrado una forma de fe que no necesitaba intermediarios, ni indulgencias, ni dogmas, solo conexión directa con Dios. Y eso, para una iglesia que vivía del control espiritual, era intolerable. El Papa Clemente V, presionado por el rey Felipe IV de Francia, quien además estaba endeudado con la orden, orquestó una de las traiciones más grandes de la historia cristiana. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en toda Francia. Fueron torturados brutalmente, acusados de herejía, adoración satánica, blasfemias absurdas. Todo un montaje para justificar su destrucción. Pero en el fondo, el crimen de los templarios no era su teología, era su libertad. Ellos eran incontrolables, incorruptibles, y eso los hacía enemigos de los poderosos que usaban la religión como herramienta de dominio. Los juicios
fueron una farsa. Muchos de ellos confesaron bajo tortura lo que no creían, solo para evitar más sufrimiento. Otros murieron defendiendo su fe con el nombre de Cristo en sus labios y fuego en sus pies. El gran maestre Jacques de Molay fue quemado vivo en la isla del Sena, en París, y sus últimas palabras no fueron de odio, sino de justicia. Profetizó la muerte del Papa y del Rey, quienes efectivamente murieron en el plazo de un año. ¿Casualidad? ¿Castigo divino? Tal vez. Pero lo cierto es que con la caída de los templarios, una parte esencial de la fe fue ocultada, una vez más. El Vaticano eliminó documentos, confiscó propiedades e intentó borrar todo rastro de la orden. Pero no pudieron eliminar la idea, no pudieron apagar la llama. Muchos templarios sobrevivientes huyeron, se ocultaron y llevaron con ellos secretos que se transmitirían en silencio por generaciones. Algunos se mezclaron con otras órdenes, otros fundaron movimientos espirituales clandestinos. Lo que el poder no entendía era que una fe verdadera, una conexión real con Dios, no puede ser quemada ni encerrada. Y todo aquel que ha probado esa libertad espiritual se vuelve una amenaza para los que prefieren un pueblo dormido. Entonces, ¿por qué los silenciaron? Porque la verdad que los templarios custodiaban no podía ser dominada. Porque enseñaban que tú, desde tu casa, desde tu alma, puedes hablar con el Creador. Porque no necesitas pagar por bendiciones, ni temer al juicio de hombres. Y eso, para los manipuladores de la fe, era lo peor que podía pasar. Pero hoy, siglos después, tú puedes retomar ese legado. Puedes abrir tu corazón y despertar esa fe viva que no teme a las hogueras, porque lo que viene a continuación revela el misterio que ellos más protegieron, el Santo Grial, no como objeto, sino como un símbolo de poder espiritual. Durante siglos, el Santo Grial ha sido representado como un cáliz sagrado, la copa que Jesús usó en la última cena, el recipiente que recogió su sangre durante la crucifixión. Pero esta interpretación literal es apenas la superficie de un misterio mucho más profundo. Para los caballeros templarios, el Grial no era un objeto físico, era un símbolo, un secreto escondido a plena vista. Un código espiritual que apuntaba al verdadero templo, el interior del ser humano. Ellos entendían que el Grial no se encontraba en una cueva perdida ni en una iglesia olvidada. Se encontraba en el corazón que había despertado. Los textos esotéricos vinculados a la tradición templaria hablan del Grial como la copa del conocimiento divino, la matriz de la luz o el recipiente del Espíritu Santo. Estas no son metáforas vacías. Representan la comprensión profunda de que el reino de Dios no se encuentra en estructuras externas, sino en una experiencia mística interna. Para los templarios, encontrar el Grial significaba alcanzar un estado de comunión con el Creador, un nivel de conciencia donde ya no se teme a la muerte, ni se vive bajo la culpa. Era el premio de quienes habían recorrido el camino del sacrificio, la verdad y la iluminación. El arte templario, los símbolos grabados en piedra, las catedrales construidas por ellos, como Notre Dame, están llenos de pistas sobre este conocimiento oculto. Muchos estudiosos han identificado patrones astronómicos, mensajes en geometría sagrada y números bíblicos que apuntan a la existencia de un código espiritual antiguo. No es coincidencia. Los templarios no eran solo guerreros, eran arquitectos de la fe, guardianes de una sabiduría que les fue revelada a través de las escrituras olvidadas, la oración profunda y la conexión directa con Dios. Y en el centro de todo ese conocimiento estaba el Grial. Hay quienes creen que el Santo Grial fue un objeto real que desapareció, pero lo que pocos comprenden es que su valor nunca fue el oro ni la reliquia, sino el mensaje.
El grial es el símbolo del alma purificada, de la verdad que no puede ser comprada ni manipulada. Es la promesa de Jesús cuando dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. ¿No es esa una imagen perfecta del grial? Un recipiente vivo, el corazón humano conectado con el espíritu. Los templarios lo sabían, y por eso muchos murieron sin revelar su ubicación, porque su ubicación no era un lugar, era un estado del alma. Así que, si hasta hoy buscabas el santo grial en películas o libros antiguos, es hora de cambiar tu perspectiva, porque ese grial, ese secreto divino, no está escondido en la tierra, está esperando dentro de ti. Y si te atreves a seguir, el próximo capítulo revelará por qué los templarios creían que esta sabiduría tenía que ser protegida a toda costa. Porque no se trataba solo de historia, se trataba del futuro espiritual de la humanidad. Pocas personas saben que los caballeros templarios no solo custodiaban reliquias, textos y secretos de la antigüedad, también protegían algo aún más peligroso: profecías, revelaciones escritas que hablaban del futuro de la humanidad, del colapso de los imperios religiosos y del despertar de un nuevo orden espiritual. Estas profecías, según antiguos registros, no eran invenciones de visionarios locos, sino visiones transmitidas por generaciones de sabios, muchas de ellas supuestamente vinculadas a los propios apóstoles y a escuelas de sabiduría hebrea y egipcia. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultarlas? Porque estas visiones hablaban de un tiempo como el que estamos viviendo ahora. Una de las profecías más conservadas por los templarios anunciaba la caída de la Iglesia institucional y el surgimiento de una fe sin templos, sin jerarquías, sin estructuras corruptas. Una espiritualidad viva, guiada por el Espíritu Santo directamente en el corazón del creyente. Decían que vendría un tiempo en que los altares serían destruidos y las oraciones verdaderas se escucharían desde las casas humildes, desde montañas, desiertos y cuevas. Para ellos, esto no era solo una posibilidad, era una certeza. Y si lees con atención las Escrituras, verás ecos de esta verdad en Apocalipsis, en los profetas mayores y hasta en las parábolas de Jesús. Otra profecía hablaba de un descendiente de la luz que despertaría en medio de un mundo oscuro, un hombre o una mujer sin título, sin fama, pero lleno de fe pura, que traería a la memoria las enseñanzas originales del Maestro. Muchos templarios creían que esta persona no era un Mesías nuevo, sino un reflejo vivo del Cristo interior que cada uno puede activar. Esta visión era tan poderosa que algunos de sus miembros más elevados vivían preparados para ese momento, con códigos sellados, escrituras ocultas y rutas secretas para proteger el conocimiento hasta que llegara el tiempo indicado. También hablaban de una gran prueba global, un tiempo de confusión espiritual, donde muchos falsos profetas se alzarían y multitudes serían engañadas por espectáculos, templos vacíos y doctrinas hechas para complacer al hombre y no a Dios. ¿Te suena familiar? Decían que en medio de ese caos, quienes tuvieran el corazón limpio podrían oír la voz de Dios con más claridad que nunca. Y entonces comenzaría el gran retorno, no de una religión, sino de una relación, una comunión directa con el Padre, sin barreras, sin miedo, sin cadenas. Ese sería el verdadero fin de los tiempos, el despertar de la humanidad. Los templarios sabían que estas profecías no eran para su tiempo, sino para el nuestro. Por eso, muchas de sus construcciones estaban orientadas astronómicamente hacia fechas clave del futuro,
Dejaron mensajes ocultos en vitrales, símbolos esculpidos en piedra y rutas que aún hoy son estudiadas por buscadores espirituales. Ellos no temían al futuro, lo esperaban con fe y lo protegían con su vida, porque sabían que llegaría un día en que las mentiras caerían, los velos se romperían y la verdad volvería a brillar como una espada de luz. Tal vez ese día ya comenzó. Y el siguiente capítulo te mostrará por qué esta verdad puede transformar no solo tu visión espiritual, sino tu propia vida diaria. Llegados a este punto, muchos podrían pensar que todo lo que hemos contado sobre los templarios, los evangelios ocultos, el Grial y las profecías es simplemente historia antigua, un relato interesante, tal vez simbólico, pero lejano. Y ahí está el gran error, porque todo esto, cada secreto, cada sacrificio, cada palabra escondida, tiene una conexión directa con lo que tú ahora mismo estás viviendo. El despertar espiritual de la humanidad no es un evento futuro, ya comenzó. Y lo que los templarios protegieron con su vida, tú puedes activarlo en tu alma hoy. Ellos sembraron para que tú coseches, y esta es tu hora. ¿Te has sentido vacío en medio de la religión? ¿Alguna vez sentiste que algo te faltaba incluso después de haber seguido todas las reglas? Ese sentimiento no es duda, es llamado. Es tu alma diciéndote que la fe real no vive en los rituales repetidos, sino en el fuego interior. Y eso es exactamente lo que los templarios entendían. Ellos descubrieron que el mensaje de Jesús no era un sistema para obedecer. Era un camino para vivir, un despertar diario, una conexión constante con el Creador que transforma no solo tu mente, sino tu manera de amar, de ver, de respirar. No es doctrina, es vida. El despertar espiritual que estamos presenciando en este tiempo es el cumplimiento de lo que ellos anunciaron. Más personas están cuestionando lo establecido, buscando sentido más allá de las estructuras, volviendo a las escrituras con ojos nuevos. Ya no basta con asistir a un culto o repetir oraciones de memoria. El alma grita por autenticidad, por verdad, por una relación viva con Dios. Y tú, al estar aquí, eres parte de ese movimiento. No es casualidad que hayas llegado a este video. El mismo espíritu que movió a los templarios está despertando ahora a los corazones dispuestos. Este despertar no se trata de abandonar la fe, sino de volver a su esencia, de dejar de vivir por miedo al infierno y empezar a vivir por amor al cielo, de entender que Dios no te espera en el púlpito, te espera en tu cuarto, en tu silencio, en tu sinceridad. Los templarios entendieron que cada persona es un templo viviente y que el reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17:21. No necesitas ser perfecto, necesitas estar despierto, porque la luz de Dios no busca cuerpos sin pecado, busca almas que se atrevan a ver. Así que, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Todo, porque este mensaje no es sobre historia, es sobre ti. Sobre lo que puedes ser cuando dejas que la verdad te libere, sobre lo que ocurre cuando decides abrir los ojos y dejar que el Espíritu Santo te guíe sin miedo. El despertar espiritual de la humanidad ya comenzó, y hoy, ahora, puedes decidir si vas a ser parte de él o seguir durmiendo bajo el peso de una fe que no transforma. El próximo y último capítulo te mostrará cómo aplicar todo esto en tu vida diaria para que la llama que ha nacido hoy en ti nunca se apague. Todo conocimiento espiritual, si no se convierte en acción, se pierde. De nada sirve descubrir los secretos de los templarios, conocer las verdades ocultas de Jesús o entender el simbolismo del Santo Grial, si no transformas tu forma de vivir. El verdadero despertar no está en acumular información, sino en permitir que esa verdad te atraviese. Entonces, ¿cómo aplicas todo esto en tu vida espiritual hoy? Comienza por lo más importante, silencio. Sí, el silencio es el templo interior donde Dios susurra. Los templarios lo sabían.
Por eso oraban en cuevas, en criptas, alejados del ruido. Encuentra cada día un momento para desconectarte del mundo y reconectarte con el espíritu. Otra práctica clave es la lectura espiritual libre, sin miedo, sin filtros impuestos. Lee los evangelios, pero también atrévete a explorar los textos apócrifos con discernimiento. Pide sabiduría al Espíritu Santo antes de abrir cualquier libro. No temas conocer más. Teme quedarte dormido en una fe superficial. Busca comprender el mensaje de Jesús desde su contexto original, como lo hicieron los templarios. Estudia símbolos, compara traducciones, medita sobre las palabras. No te limites a lo que otros dijeron que Él dijo. Busca lo que Él dijo y lo que quiso decirte a ti. Adopta prácticas que conecten tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Respiraciones conscientes, ayunos intencionales, oración interior. Todo eso era parte de la disciplina templaria. No para parecer espiritual, sino para ser tierra fértil donde Dios pueda habitar. El templo que ellos construyeron está en ti, y mantenerlo limpio es tu responsabilidad. Perdona rápido, ama profundo, habla con Dios como hablas con un padre que te conoce desde antes de nacer. Él no busca discursos bonitos, Él busca corazones sinceros. Comparte, sí, comparte. La verdad no fue hecha para esconderse. Si una parte de este video te habló, compártela. No por obligación, sino porque lo que bendice se multiplica cuando se entrega. Los templarios dieron su vida para que este conocimiento no muriera. Tú puedes dar unos minutos para que alguien más despierte y no tengas miedo del rechazo. Quienes aman la luz la reconocerán. Quienes la rechacen simplemente no están listos. Pero tú, si estás aquí, ya diste el primer paso. Ahora solo falta caminar. Finalmente deja que esta verdad sea como una semilla. No todo cambiará hoy, pero si hoy decides dejar que la llama siga ardiendo, mañana te encontrarás más fuerte, más despierto, más conectado con tu propósito. No necesitas ser un templario para vivir como uno. Solo necesitas coraje para decir, yo también custodiaré esta verdad, porque el despertar espiritual no es un destino, es un camino. Y hoy comenzaste a recorrerlo. Has llegado al final, pero esto no es el final, es solo el principio de algo que puede cambiar tu vida para siempre, porque ahora ya no puedes decir que no sabías. Lo que escuchaste hoy no fue entretenimiento, fue un llamado, un despertar, una sacudida espiritual que muchos evitaron durante siglos y que hoy, por alguna razón divina, llegó hasta ti. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Él sabe lo que hay en tu corazón, sabe que ya no te conformas con respuestas vacías ni con rituales muertos. Sabe que hay un fuego dentro de ti que necesita arder. Y ahora la decisión es tuya. Puedes cerrar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes actuar como un verdadero portador de luz. Es momento de levantarte, de compartir esta verdad, de sembrar fe donde otros sembraron silencio. Escribe en los comentarios lo que sentiste, lo que pensaste, lo que Dios te mostró mientras veías este video. No tengas miedo. Este espacio es para valientes. Aquí hablamos lo que nadie se atreve a decir. Aquí defendemos la verdad, incluso cuando incomoda. Y si tú crees en Dios, si este mensaje movió tu alma, entonces no sigas como espectador. Únete, suscríbete ahora, deja tu me gusta y activa las notificaciones. No por mí, por ti, porque quien no difunde la palabra se aleja de la bendición, y quien la comparte abre el cielo sobre su vida.